Queridos hermanos, nos encontramos para orar con la coronilla de la Divina Misericordia en este domingo de Ramos. Colocamos a todas las personas que en este momento se están conectando. Han sido muchos hermanos cristianos, católicos, que se unen de distintas partes del país y del mundo entero. Han estado allí, siempre atentos a este momento de adoración y contemplación con Jesús sacramentado. Oramos por Clara Casa, oramos también por la salud de todos los enfermos que han sido contagiados. Encomendamos y ponemos en las manos del Señor todas nuestras necesidades. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Iniciamos la coronilla de la Divina Misericordia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Estos 5 momentos de contemplación lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer momento, oramos por cada uno de nuestros familiares y amigos difuntos. Jesús es la vida y la vida eterna. Por eso queremos orar por todos nuestros hermanos que han perdido la vida a través de esta enfermedad, de este virus. Son tantos hermanos que en la soledad se han quedado, pero Dios siempre ha estado allí, acompañándolos y fortaleciéndolos. Pidamos por ellos, por estas almas, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Segundo momento. Pidamos por la salud de todos los que están enfermos, de todos los que se han contagiado. Pidámosle al Señor por ellos, por sus familiares, que los mantenga en esa lucha, que les devuelva la salud espiritual y corporal. Órale al Señor en este momento. Deja que la presencia de Dios llegue hasta tu casa, hasta tu familia, allí donde estás contemplando a Jesús, en ese lugar que has escogido para la oración. Deja que el Señor llegue y sane tus enfermedades. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Tercer momento. Seamos agradecidos con Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, por vivir esta Semana Santa en familia, compartiendo la oración, compartiendo la palabra, compartiendo con los salmos, viviendo una experiencia nueva a través de estos medios. Eres tú, Señor, el que toca la puerta y llama. Aquí estamos, Señor, gracias. Infinitas gracias, Señor, porque tú siempre escuchas al pueblo que te suplica. Tú inclinas tu oído, Señor, para escuchar las súplicas de tu pueblo. Gracias, Señor, por el techo. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la oportunidad de tenerte cerca. Gracias, Señor, por la fe. Gracias por estar aquí con nosotros, derramando tu bendición, llenándonos de tu presencia. Infinitas gracias, Señor. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Bendito y alabado sea Jesús, momento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Cuarto momento, otras intenciones. Oramos por nuestros familiares y amigos que están fuera de casa. Oramos por todos los enfermos. Oramos por los enfermeros, médicos, paramédicos. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos por nuestros sacerdotes. Oramos por las necesidades económicas. Oramos por las necesidades de cada una de las familias en estos momentos de crisis. Oramos para que reine la unidad y la paz. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos colocar esas intenciones que están dentro de nosotros. Ven en nuestra ayuda. Ven a consolarnos. Ven y llénanos de ti en este momento. Muchas veces dudamos o nos sentimos solos, confundidos. Es el momento de estar en tu presencia para que tú aclares las dudas y nos llenes de tu amor. Tu amor es inmenso, Señor, y por eso hoy venimos ante tu presencia. Te colocamos a aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, aquellos que se sienten confundidos en este momento, Señor. Pasa tu mano sobre ellos. Devuélvele la salud, la esperanza, el consuelo, la fortaleza. Bendice nuestra tierra, Señor, y protégela siempre. Protege cada uno de nuestros departamentos. Proteja a nuestros campesinos. Proteja a nuestros profesionales. Proteja a la humanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos ante tu presencia. Llénanos de tu amor y de tu bondad. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Quinto momento de adoración y contemplación. Es el momento para orar por nuestros bienhechores. El domingo de la solidaridad parroquial, por sus aportes espirituales, por sus aportes económicos, materiales, por su servicio en el templo. Oramos por todos los que nos han apoyado y los que nos siguen apoyando a través de estos medios. Bendice, Señor, a todos nuestros bienhechores por esa solidaridad parroquial. Bendícelo, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Bendícelos abundantemente, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Destruye el pecado que hay en el hombre. Destruye esa enfermedad, Señor. Eres tú el que aplacas la ira del soberbio. Dame un nuevo corazón, Señor, como el tuyo, para amar y servir. Ven y sáname, Señor. En este momento pídele al Señor allí donde estás. Órale a Él, el dueño absoluto de todo. Deja que Él proteja tu vida, proteja tu familia, proteja tu empresa, proteja tu comunidad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, en este domingo de Ramos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hagamos oración. Oh Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual, tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros pobres pecadores de todos los males y en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre, de misericordia de todos tus hijos
que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, nuestra familia y todo el mundo creyente. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Juan 18, 33, 37. Divino Maestro, en nuestro tiempo y según algunos entendidos, ya no existe una verdad absoluta, porque todos tenemos la posibilidad de opinar, y la sola opinión ya es una verdad, porque parte de una realidad y de una experiencia personal. No obstante, lo que creemos en ti, sabemos que es la verdad en sí, y no es una simple definición o teoría, porque la verdad eres tú, Señor. Tú como Dios y hombre, tú como Salvador del género humano, tú como promesa del Padre, tú como razón última de nuestra existencia. Señor Jesús, no permitas que el mundo nos aparte de ti con diferentes teorías. Infunde en nosotros tu sabiduría para que sepamos dar razón de nuestra fe. Aquí estamos, Señor, tus hijos, delante de tu presencia, sintiendo tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Allí estamos donde estás orando. El mismo Señor nos dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito eres, Señor. Alabado eres. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, Señor. Sáname, Señor. Sana esta comunidad. Sana estos pueblos. Sana esta nación. Sáname, Señor, en este momento. Sana mi familia del pecado. Sáname de las enfermedades, Señor.
Sana a todos aquellos que están en estos momentos en crisis. Sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sana esta comunidad. Sana a estos hermanos. Sana a todos aquellos que están conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven a sanarnos, Señor. Ven a liberarnos. Ven y llénanos de tu presencia en este momento. Ven y devuélvenos la paz que hemos perdido. Lléname de tu presencia, Señor. Manda la lluvia a su tiempo para que nuestros campos produzcan los frutos necesarios. Tú eres el dueño absoluto de todo, Señor. Por eso me postro ante ti, porque eres tú el Dios uno y trino, y estás sanando a esta comunidad y estás liberando a nuestros hermanos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdote. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la salud. Aprovechemos en este momento de recibir la bendición, y en la medida que recibimos la bendición, siente esa presencia amorosa, que el Señor te va a sanar, que el Señor te va a liberar. Siéntela dentro de ti, de tu corazón, de tu mente. Deja que el Señor te devuelva la alegría que has perdido por el pecado. No tengas miedo de decirle: Señor, sáname, sáname en esta tarde, sáname de todo, Señor, sana mis enfermedades, sáname, Señor, de todos los ataques del maligno, y revísteme con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia. Revístenos a todos, Señor, y protégenos de estas enfermedades. Recibamos la bendición. Recordarles a las 7 la Eucaristía con el Padre Robertson.